Bienvenidos al curso de funciones analíticas. Continuamos entonces en este video hablando acerca de las funciones racionales y específicamente de sus polos y de sus ceros. Y vamos a enunciar algunos resultados referente a esto. Entonces, habíamos dicho en el video anterior que nosotros tenemos que una función racional, f de z, era una función de este tipo, p de z, permítanme enfocar mejor, disculpen, p de z entre q de z, donde p y q son polinomios que no tienen raíces comunes y que, bueno, si particularmente tenemos acá un polinomio, por ejemplo, de grado n y acá abajo tenemos un polinomio de grado m, z, n y m pertenecientes a los naturales, entonces vamos a definir n en mayúscula como el máximo entre n y m. A este valor se le iba a conocer como el orden de f. Así como entonces n minúscula y m son los grados del polinomio, el orden de la función racional va a venir dado por este valor que va a ser calculado, hallado por el máximo entre este y este, el que sea más grande, y ese va a ser el orden de la función racional, el orden de f. Habíamos entonces hablado de lo que es un polo y lo que es un cero para las funciones racionales, ¿no? Un polo es un valor, y lo vuelvo a rescatar acá porque nos va a interesar. Nosotros siempre, para estudiar nuestra función racional, entonces supónganse que la vamos a factorizar, alfa 1, K1, acá Z menos alfa alfa P, KP, ¿no? Supónganse que nosotros entonces calculamos las raíces del numerador, calculamos las raíces del denominador, a unas las llamamos alfa, L1 acá, y habíamos dicho acá Z menos B sub Q, LQ. A unas las vamos a llamar alfa, a otras las vamos a llamar beta. Habíamos comentado que entonces acá las alfas van a ser los ceros de la función, las betas van a ser los polos de la función, porque en f, en alfa j, en el f de alfa j, la función vale 0, pero en f de b sub j, la función vale infinito. Entonces, estos son los ceros, estos son los que llamamos ceros, estos son los que llamamos polos, y habíamos entonces establecido qué pasa dependiendo de cómo son los grados, ¿no? Cómo es el n y cómo es el m. Acuérdense que aquí estos K sub 1, K sub P son las multiplicidades de los ceros, o sea que K sub 1 más K sub 2 más más K sub P tiene que ser igual a n. Y acá estas son las polos o son las raíces desde el denominador, por lo tanto L1 más L2 más más LQ tiene que ser igual a m. ¿Ok? Las multiplicidades tienen que ser tales que al sumarlas todas ellas me da el grado del polinomio en cuestión. Entonces un resultado, un teorema derivado de lo que hemos comentado en el video anterior es el siguiente. Teorema. El número total de ceros de la función racional en el plano complejo extendido es igual al orden de la función. Igualito, el número total de polos de f en el plano complejo extendido es igual al orden de f. ¿Ok? Es decir, que la función racional va a tener tantos ceros y tantos polos como lo indica en el orden de la función. ¿Ok? Y la demostración de eso, de este resultado, es la siguiente. ¿Ok? El argumento sería este. Si n es menor o igual que m, recuerden que por acá, repito, f de z
estamos pensando que es de la forma P de Z entre Q de Z, donde n es el grado del numerador y m es el grado del denominador. ¿Ok? Eso lo tenemos así. Entonces, numerador, m denominador. Entonces, si n es menor que m, eso implica que f de z no tiene polo en z igual a infinito. O sea, si ustedes evalúan f de infinito aquí, f de infinito no les puede dar infinito, porque el numerador es más pequeño que el denominador. ¿Ok? Y todos sus polos son finitos. ¿Ok? Vamos a decirlo de esta manera. Como todos sus polos son finitos, son números finitos, podemos decir que hay o existen L1 más L2 más más LQ, que es igual a M, polos de F. Pero si hay M polos de F y M es más grande que N, entonces eso implica que el máximo entre N y M es M, y esto no es otra cosa que N, que el orden de la función. Es decir, que N, vamos a decirlo así, N es igual a M. Y con eso entonces concluimos la primera parte del teorema en el caso de que N sea más pequeño que M. Otra vez, ahora la otra parte. Si N es mayor que M, el grado del polinomio del numerador es más grande que el del denominador, podemos decir que hay M polos finitos y hay un polo de orden n menos m en z igual infinito. Entonces, como hay m y n menos m, entonces, vamos a decirlo así, hay m más n menos m polos, pero esto no es otra cosa que n. Y esta n, ¿verdad? N minúscula, como n es más grande que m, n, que es el máximo entre n y m, no es otra cosa que n. ¿Ok? Es decir, que otra vez volvemos a concluir lo mismo. Hay tantos ceros como tantos polos en C infinito como el orden de la función. Esto nos permite entonces cerrar la demostración del teorema. ¿Ok? Ahora, como corolario, a consecuencia de ese teorema, obtenemos lo siguiente, corolario. Sea un número complejo cualquiera, sea una cantidad, sea alfa, perteneciente a los complejos. Eso sí, que sea distinto de cero, que no sea un polo, que no sea infinito. O sea, estos dos números. El número de raíces. El número de raíces de la ecuación. Solución de la ecuación f de z igual a alfa en el plano complejo extendido es igual para todos los valores de alfa y coincide con el orden de f. Y es corolario porque simplemente es mirar la función f de z menos alfa
y hacer para esta función f de z menos alfa el análisis que hicimos con el teorema. ¿Ok? Entonces, un ejemplo. Vamos a hacer un pequeño o un breve ejemplo de estas cosas, ¿no? El ejemplo sería el siguiente. Bien sencillito, claro, aquí se pueden presentar cosas más complicadas o muy complicadas, pero bueno, imagínense que estamos estudiando la función f de z igual a z al cuadrado más 1 entre z cuadrado menos 1. Fíjense que aquí, ¿cuál sería el n? El n en este caso vale 2, porque es fácil, ¿no? Ambos son de grado 2, ¿ok? ¿Cuáles serían los ceros de esta función? Los ceros. Los ceros de f, ceros de f, los ceros de f serían donde se anulan, ¿verdad? La función se anula entonces más o menos i, porque esto de aquí se puede factorizar como z menos i por z más i, y esta de aquí abajo se factoriza como z menos 1, z más 1. ¿Ok? ¿Cuáles son los polos? Los polos de f. Los polos de f serían entonces más o menos 1. ¿Ok? ¿Cuál es el orden de los ceros y de los polos? Todos ellos son ceros y polos simples. ¿Por qué son ceros y polos simples? Porque acá K1 y K2, L1 y L2 valen 1. Y cuando entonces se repite una, aquí la multiplicidad no la hay, o sea, la multiplicidad es 1. Es decir, que es una sola vez que la función, dicho de alguna manera, es una sola vez que la función pasa, se anula acá, pasa por 0 cuando z vale i, una sola vez. Pasa por 0 cuando z vale menos i, una sola vez, por decirlo de alguna forma. Entonces la multiplicidad, aquí el orden de los ceros aquí es uno solo, 1 y 1 da 1 más 1 dan 2, que es el grado del polinomio, 1 más 1 da 2, que es el grado del polinomio en el denominador. ¿Ok? Y, por ejemplo, supónganse por un momento que se quisiese resolver una ecuación como esta. Vamos, para ese caso específico, tenemos, repito, f de z igual a z cuadrado más 1 entre z cuadrado menos 1, y supónganse que consideremos alfa igual a 1. Facilito, ¿no? Otra vez. Esos son los ejemplos que nos gustan, ¿no? Los ejercicios que nos gustan. Z cuadrado más 1 entre z cuadrado menos 1 igual a 1. Resolver esto. Resolver esto es simplemente mirar z cuadrado más 1 menos z cuadrado menos 1, porque esto lo escribimos así. Permítanme hacer el paso intermedio. Menos 1 igual a 0. Resolver esto es sí, solamente sí. Tenemos esto que está aquí igualando a 0. Entonces aquí sí desarrollamos, ponemos acá z cuadrado menos 1 igual 0. Y entonces desarrollando esto sí, solamente sí, 2 entre z cuadrado menos 1 vale 0. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí esta ecuación, muy sencillita, lo que nos está diciendo es que esta que está acá, permítanme jalarla para acá así, lo que me está diciendo es que z igual a infinito es raíz doble. ¿Ok? Z es raíz doble ¿de qué? De la ecuación f de z igual 1. Esto, solución de esto, va a ser en el infinito y va a ser una raíz doble. ¿Ok? Ya para cerrar los resultados de este video, hablando de funciones meromorfas o funciones racionales, entonces es importante decirles que, por ejemplo, si nosotros tenemos otro ejemplo, para ir cerrando, si nosotros tuviésemos esta función f de z, z más 2 entre z a la 5 más z al cuadrado más 3z menos 1, por ejemplo. Estamos mirando esta función y queremos resolver f de z igual a i. Lo que nos dicen los resultados que hemos esbozado hasta ahora
es que esta ecuación, f de z igual a tiene en C infinito, en el plano complejo extendido, 5 raíces. Va a tener 5 raíces, van a existir 5 raíces, z1, z2, z5, tal que se cumple esto que está acá. ¿Y cuáles son esas raíces? Entonces hay que sacar la cuenta. Eso sí se las voy a dejar. Sí, hiciste la fácil y la difícil no. Pero entonces es factorizar con las herramientas que podamos y que sepamos. Más 3z menos 1 menos y igual 0. Es resolver esto. Y entonces van a obtener ya sean las raíces que pueden ser finitas o puede ocurrir que en el infinito se repitan por multiplicidad varias veces. ¿Ok? Bueno, con esto entonces voy a ir concluyendo, al menos por ahora, toda la parte referente a funciones racionales.